Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar acerca de los árboles AVL. Espero les guste. Pues bien, durante esta presentación les hablaremos acerca del problema que ellos intentan resolver, la estructura que ellos manejan, las operaciones, su complejidad temporal, un ejemplo junto a un caso real, una comparación con otro tipo de árboles y por último nos hablaremos de las ventajas y desventajas de este tipo de árboles. Primero, ¿qué son? Pues bueno, un árbol AVL es un árbol binario de búsqueda, el cual satisface la condición de estar balanceado. ¿A qué se refiere con que está balanceado? Pues bueno, de eso más que todo se refiere a que el subárbol izquierdo y el subárbol de derecho no tengan una diferencia considerable de altura, logrando así pues dicho balance. ¿De esto para qué se busca? Pues bueno, de esto se busca más que todo para que el árbol no pierda deficiencia, pues en caso de que el árbol no esté balanceado, lo más probable es que su complejidad de 0 logaritmo de n pasaría a ser 0n, es decir, esto requeriría que se recuerden todos los nodos, por lo que se consumirían mucho más recursos, siendo este el problema que quiere evitar. En cuanto a la estructura, pues bueno, acá podemos encontrar un árbol el cual no está balanceado, mientras que este árbol sí se encuentra balanceado. ¿Esto cómo se hace? Pues bueno, yo planteé acá una versión que es mantener el árbol siempre balanceado para garantizar que las operaciones sigan siendo eficientes. Para hacer esto, si la operación principal son las rotaciones. ¿Qué es la rotación? Pues bueno, las rotaciones es básicamente el hecho de ir moviendo los nodos. Pues acá como pueden ver de que nos paramos sobre el nodo central y luego lo ponemos como el árbol de arriba, y después el subárbol A y el árbol C pues pasan a ser esa posición. A continuación mi compañero les irá a explicar todo lo que es acerca sobre los tipos de rotaciones. Ahora bien, pasando a explicar las operaciones correspondientes al árbol ABL, tenemos la búsqueda, la inserción y la eliminación, siendo estas operaciones correspondientes a los demás tipos de árboles también. Pero dentro de los árboles ABL también tenemos operaciones únicas que vienen siendo las rotaciones. Las rotaciones corresponden precisamente a aquella operación que hace característico al árbol ABL, puesto que son las encargadas de mantener que el árbol esté balanceado. Ahora bien, dentro de sus tipos tenemos inicialmente la rotación simple a la derecha. Supongamos que tenemos el siguiente árbol, el cual tiene como nodo padre 50 y estos vienen siendo sus nodos hijos. Este árbol actualmente se encuentra balanceado. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre si insertamos el número 10? Al insertar el número 10, como podemos observar, el árbol queda desnivelado o desbalanceado. Entonces, ¿qué es lo que se procede a hacer? Como podemos observar, el desbalanceamiento del árbol se encuentra hacia el lado izquierdo como tal, estando en el lado más izquierdo, es decir, tratándose del valor más pequeño, que corresponde al número 10. Entonces, acá, ¿qué es lo que se tiene que hacer? En este caso, lo que tenemos que aplicar es rotación simple a la derecha, que en lo que corresponde es básicamente girar o rotar el árbol hacia el lado derecho, valga la redundancia. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como mencioné hace rato, el desbalance se encuentra del lado izquierdo, por lo que tendremos que hacer es convertir el nodo del lado izquierdo o el nodo hijo izquierdo, que es el que está desbalanceado, pasarlo a ser el nodo padre. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar, como dije, el nodo izquierdo a ser el padre, correspondiente al valor 30. El 50 pasará a estar al lado derecho, al ser mayor que él. Después de esto, tendremos el número 70, al ser mayor que 50. Aquí el 30, como podemos observar, tenía estos dos hijos. Entonces, acá el que tomaremos será el valor menor, que va a ser el número 20. El número 20 pasará a tener ahora dos hijos, que corresponden al número 40 y al número 10. Y tal cual como podemos observar, la manera en la que se solucionó el desbalanceo del árbol fue literalmente hacer una rotación a la derecha, que fue mover el número 30 hacia el lado derecho, pasar a ser el nuevo padre. Como podemos observar en la siguiente slide, que es tal cual la solución que yo di hace un rato. Ahora, la rotación simple a la izquierda corresponde a básicamente hacer lo mismo pero en sentido contrario. En este caso, cuando estamos hablando de rotación simple a la izquierda, nos estamos refiriendo a los casos en donde el árbol encuentra su desbalance en el lado más derecho. Entonces, acá tenemos este siguiente ejemplo, un árbol que está balanceado. Insertamos un valor que sea más grande que 70, en este caso se inserta el número 80, y podemos observar que aquí el desbalance se encuentra del lado más derecho.
Entonces acá lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos hace un rato, pero pues en sentido contrario, que viene siendo, nos paramos en el nodo padre, el desbalance lo encontramos del lado derecho, y entonces lo que tenemos que hacer es rotar su nodo hijo al de la derecha, pasar a ser ahora el nodo padre. Entonces viene siendo, tendríamos 50 como nodo padre, tendríamos 70, acá lo iremos tachando, ahora tendríamos el valor 30 pasado a la izquierda, lo tachamos, y ahora por el lado del 70 tendríamos el 80 y el 40. Tenemos, y por el lado del 30 tendríamos únicamente el valor 20. Y esta viene siendo la manera en la que se balancearía el árbol, como podremos observar en la siguiente slide. Ahora bien, adicionalmente a los dos tipos de rotaciones vistos anteriormente, nos encontramos con otros dos tipos, que vienen correspondiendo básicamente a la combinación, dependiendo del contexto y lo que se tenga que utilizar, de la rotación izquierda y de la rotación hacia la derecha. Entonces, inicialmente tenemos la rotación doble izquierda-derecha. Para entender esta, nos encontramos con el siguiente árbol balanceado, el cual, ¿qué ocurre si se inserta el número 35? Acá nos encontramos con la situación de que el árbol se encuentra desbalanceado, pero específicamente el desbalance se encuentra del lado izquierdo, pero en el hijo derecho de este subárbol, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esto básicamente aquí como podemos encontrar el desbalance se encuentra al lado izquierdo y tras este hacia el lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente vamos a tratar este subárbol como si fuese un árbol único. Y lo que vamos a hacer es aplicar las rotaciones vistas anteriormente. Entonces, al encontrarse el desbalance del lado derecho, vamos a aplicar una rotación hacia la izquierda. Entonces, tendríamos que el nodo 40 pasaría a ser ahora el nodo padre de este subárbol. Tendríamos de este lado el 30 y ahora aquí tendríamos el 20. Y para esta parte pasaría también el 35. Esta sección de acá sí seguiría igual. Es decir, aquí tendríamos el 60 y aquí tendríamos el 80. Ahora bien, lo que ocurre, si bien aquí ya solucionamos este problema del desbalance de la izquierda y la derecha, nos encontramos aún con un problema, que es de que el desbalance sigue existiendo, pero ahora nada más del lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos ahora sí a aplicar a nivel general una rotación hacia la derecha, que es básicamente lo que ya vimos hace rato. El 40 pasaría a ser el nuevo nodo padre. Entonces tendríamos acá 40, de este lado 60, acá 80, 40, 60, 80. Y aquí tendríamos el 30, aquí tendríamos el 35 y aquí tendríamos el 20. Y aquí, como podemos observar, el árbol ya se encontraría balanceado, tal como se ve en la siguiente slide. Entonces así ya solucionaríamos ese problema y en esto consistiría la rotación doble izquierda-derecha. Ahora bien, tenemos también la rotación doble derecha-izquierda. Tenemos este árbol y al insertar el valor 40 nos encontramos con una situación similar a la anterior, que viene correspondiendo a que básicamente el árbol se encuentra desbalanceado del lado derecho, pero en el hijo izquierdo o en el nodo izquierdo de este subárbol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicar inicialmente una rotación hacia la derecha para solucionar esta problemática de esta sección. Entonces tendríamos que el 50 pasaría a ser el nuevo nodo padre, entonces tendríamos 50, tenemos acá 70, 90 y aquí tendríamos 40. Y solucionaríamos esa parte. Esta parte de arriba seguiría igual. Entonces aquí tendríamos 30 y 10. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Aquí en la siguiente slide ya lo encontramos en limpio. Entonces lo que sigue ocurriendo es de que nos encontramos con un desbalance, pero en este caso el desbalance se encuentra totalmente del lado derecho. Eliminamos el problema, pero nos encontramos con el desbalance aún. Entonces, para solucionar ese desbalance, lo que vamos a hacer es hacer una rotación hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Aquí si ya tomamos en cuenta toda la estructura, tal como ocurrió en el caso anterior, entonces el 50 pasaría a ser el nuevo nodo padre. Tendríamos 50
30, 10. ¿Qué tendríamos? 70, 40 y 90. Y aquí ya nos encontraríamos con el árbol balanceado, como lo veremos en la siguiente slide en limpio. Y estas vienen siendo correspondientes a los otros dos tipos de rotaciones especiales, por llamarlo de alguna manera, que simplemente corresponden a la combinación de las dos técnicas de rotación vistas anteriormente. Ahora bien, correspondiente a las otras operaciones de los árboles, tenemos inicialmente la búsqueda. Esta básicamente funciona de la misma manera que en las demás estructuras de árbol, que viene siendo, por ejemplo, en caso de que queramos buscar el valor 60, comparará. El 60 es mayor que 50, sí, entonces irá hacia la derecha. Es menor que 70, sí, entonces irá hacia la izquierda y encontraría el valor. Es decir, funciona de la misma manera que en las demás estructuras, sin tener una variación particular. Ahora bien, con respecto a la inserción, aquí encontramos ya el primer cambio. Eh, la manera en la que funciona la inserción en sí misma es igual, pero ¿qué es lo que ocurre? De que debido a que el árbol tiene que estar balanceado, aplicará las operaciones de rotación. Entonces aquí, por ejemplo, en caso de que queramos insertar el número 10, nos encontramos que el árbol se encuentra desbalanceado. Entonces lo que hará será una rotación hacia la derecha para balancearlo. Entonces el árbol pasará a ser 30, 50 y 10, correspondiente básicamente a las rotaciones que vimos anteriormente. Eso por la parte de la inserción. En el caso de la eliminación pasa lo mismo. La eliminación se hace de la misma manera. Entonces, por ejemplo, si eliminamos el 80, 60 y 40, no pasará nada. Pero nos encontramos aquí que ya se encuentra el árbol desbalanceado al no existir estos nodos. Entonces, la eliminación funciona de la misma manera, pero lo que hará será también tomar en cuenta las rotaciones. Entonces, en este caso, al encontrarnos con una rotación, perdón, con el desbalance del lado izquierdo, hará una rotación también hacia la derecha. Entonces, básicamente el árbol quedaría 30, 50, 70, 20 y 10. Y nos encontraríamos aquí que el árbol ya se encuentra balanceado nuevamente. Es decir, las eliminaciones se van haciendo, pero cuando se haga necesario, hará la rotación que requiera la estructura como tal, o en el caso concreto que se esté manejando. Finalmente, tenemos que las complejidades de las operaciones como tal serían, primeramente, por la parte de las rotaciones, tienen una complejidad de Vigo de 1. La búsqueda tiene una complejidad de Vigo de logaritmo natural, perdón, de logaritmo de n. La parte de la inserción tendrá también logaritmo de n y la eliminación será logaritmo de n. Bueno, en esta imagen podemos observar un ejemplo visual de un árbol ABL balanceado. La característica principal de un árbol ABL es que mantiene equilibrada la altura de sus ramas, como se puede ver. El nodo raíz es el 8 y los nodos están distribuidos de forma uniforme hacia los lados. La diferencia de altura entre el subarboles izquierdo y el derecho de cada nodo nunca es mayor a 1. Gracias a esto, las búsquedas, inserciones y eliminaciones se realizan de manera eficiente. Si quisiera buscar el número 11, por ejemplo, solo tendría que recorrer la ruta 8, 12, 10 y 11, realizando muy pocos pasos. Este balance es lo que diferencia un árbol ABL de un árbol binario de búsqueda común. Bueno, esto es un ejemplo de un caso real donde se pueden utilizar los árboles ABL en bases de datos e índices. Su función es mantener la información ordenada para que las búsquedas sean rápidas, incluso cuando existen miles o millones de registros. Imaginemos una universidad con 100.000 estudiantes registrados. Cada estudiante tiene un código único y esos códigos se almacenan dentro de un árbol ABL. Cuando un profesor o administrador necesita buscar un estudiante específico, el sistema puede encontrarlo rápidamente gracias a que el árbol permanece balanceado. Además, cuando se agrega o elimina un estudiante, el árbol se reorganiza automáticamente para conservar su eficacia. Por esta razón, los árboles ABL son muy útiles en sistemas que requieren consultas frecuentes y rápidas sobre grandes cantidades de información. Ok, bueno, acá hay una diapositiva que compara ABL con Binary Search Tree, árbol de búsqueda binaria. En un árbol de búsqueda binaria, si los estudiantes se registran en orden, el árbol puede balancearse y convertirse prácticamente en una lista enlazada. En ese caso, buscar un estudiante puede requerir revisar todos los nodos. Por ejemplo, para encontrar el estudiante número 100 podrían ser necesarias hasta 100 comparaciones. Esto corresponde a una complejidad de ODN. En cambio, en un árbol ABL se mantiene balanceado automáticamente mediante rotaciones. Para encontrar al estudiante 100, la búsqueda puede seguir una ruta mucho más corta,
por ejemplo, el 64, 80, 90, 95, 98 y 100. Con 100 estudiantes, el ABL necesita como máximo unas 7 comparaciones, lo que corresponde a una complejidad de O logaritmo n. Mientras más datos existan, mayor será la diferencia de rendimiento entre ambas estructuras. Los árboles ABL son una variante de los árboles binarios que se caracterizan por siempre mantenerse balanceados. La principal ventaja es justamente ese balanceo, porque el árbol ABL, cuando inserta, elimina o busca, mantiene una complejidad de big O logaritmo n, incluso en el peor de los casos. Otra ventaja es que son mucho más eficientes que un árbol binario porque evitan degenerarse en una estructura parecida a una lista simplemente enlazada cuando los datos están mal organizados. Esto lo hace más útiles en sistemas donde la búsqueda es crítica, como la base de datos u otras estructuras internas del software. Pero no todo es perfecto, también tienen desventajas. Los árboles ABL tienen como desventaja que necesitan un rebalanceo constante. Esto significa que cada vez que se inserta o elimina un nodo del árbol, tiene que volver a balancearse para mantener su equilibrio. Esto lo hace más complejo de implementar y además es más costoso en términos de eliminación y comparación comparado a un árbol binario simple. Además requieren más memoria porque necesitan información extra como la altura o el factor de balance. Por esta razón, aunque son muy eficientes en búsqueda, no siempre son la mejor opción en sistemas donde se hacen muchas modificaciones. En estos casos, otras estructuras como los árboles Red and Black son más eficientes.